medio de este caluroso verano, estar juntos, reunidos, unánimes, como dicen siempre, en un mismo sentir, pero realmente en un mismo entender. Y ahí está la clave. William me había dicho: no, ya por allá iré, pastor. Tendremos vacaciones y seguramente estaremos en Valencia y los estaremos acompañando. Y es bonito cuando de alguna forma las personas cumplen lo que prometen. ¿Amén o no amén? Es importante. Y eso lo tenemos que aprender. Cumplir lo que prometemos. Y si hay un maestro para eso y para enseñarnos a cumplir lo que prometemos y ser hombres y mujeres de palabra, pues es nuestro Señor. Y ahí yo encuentro una incongruencia. Y la incongruencia está en que hay una cantidad de cristianos que todavía están asistiendo a las congregaciones esperando que se les cumpla una promesa. Pero es porque no hemos podido entender el contexto dimensional de la vida del Espíritu. Por lo tanto, yo le tengo una noticia a usted: ya todas las promesas han sido cumplidas. La Biblia dice que Cristo es la promesa. Así que o aprendemos a entender y a creer en las maravillas de lo que Dios ha hecho en su Hijo Jesucristo, o no vamos a ver las promesas. Entonces es importante entender que precisamente en el Cristo que Dios nos ha entregado la revelación de lo que habita en su corazón. Y eso contiene las promesas, contiene el propósito eterno. El propósito eterno ha sido entregado. ¿Qué espera la creación? La manifestación de los hijos. Es el entendimiento nuestro de ese propósito para que se haga luz a las naciones, para que se haga luz en este planeta. Pero todo ha sido entregado en Cristo por medio de su Santo Espíritu. Ahora, ¿para qué? Bueno, para que yo sea feliz. ¿Amén? No, amén. Porque ese no es el objetivo de Dios. La felicidad la aprendemos nosotros a discernir, a entender y a vivir en el Cristo que nos habita. Pero realmente el objetivo de Dios con todo esto es que nosotros bendigamos a los demás, que nosotros bendigamos a otros, que nosotros llevemos la palabra y las maravillas de lo que Dios nos ha entregado por el mundo. ¿Para qué? Para que el mundo conozca el poder del Dios que tenemos, para que el mundo conozca las maravillas del Dios que tenemos. Y escúcheme, para que el mundo conozca la vida. Sí, porque parece raro, pero el mundo no conoce la vida. No, pastor, ¿de qué me está hablando si yo los veo a todos vivos? Están caminando por allá y caminando por allá y las playas están llenas de gente. Pero déjeme decirle, el mundo no conoce la vida suprema. El mundo no conoce la vida que tú has recibido. El mundo no conoce la vida de Dios. El mundo no conoce la vida Zoé. Por lo tanto, el objetivo de todo esto, de lo que Dios nos ha entregado en Cristo, es para que el mundo conozca la vida de Dios, para que el mundo conozca la vida suprema. Y la vida suprema, la vida Zoé, no es otra cosa que la palabra que nosotros estamos recibiendo de parte de su Santo Espíritu. Esto es vital entenderlo, porque cada que nosotros recibimos la palabra, estamos recibiendo la vida de Dios. Toda esa revelación, iglesia, que nosotros hemos recibido por la iluminación de la palabra, nos imparte la vida de Dios. Cada que tú entiendes lo que el Espíritu de Dios te está manifestando por medio de la oración, por medio de la palabra revelada, por medio de la palabra predicada, es Dios improntando su vida dentro de ti. Por lo tanto, si nosotros tenemos algo de vida, es porque tenemos a Dios. Por lo tanto, si nosotros tenemos algo de conocimiento, es única y exclusivamente porque tenemos a Dios. El Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 4, tiene un texto revelador impresionante que dice: en él estaba la vida, y la vida
era la luz de los hombres. ¿Qué tal si lo leemos todos juntos? 1, 2, 3. En él estaba la vida. Dígalo, dígalo. Y la vida era la luz de los hombres. Interesante que desde que nosotros leamos la palabra, desde que comencemos, tenemos que empezar a dar interpretación de lo que Dios nos quiere decir. Escuche, el texto dice, en él estaba la vida. El texto no dice, en él está la vida. Y esto es muy significativo. El texto dice, en él estaba. ¿Por qué dice en él estaba? ¿Por qué no dice en él está? Oh, escuche, es importante entender que el texto dice en él estaba la vida, y luego dice, y la vida era la luz. La luz, cuando habla de la luz, ya está hablando de la vida Zoé. Cuando está hablando de la luz, ya está hablando de lo que el Espíritu Santo ilumina a nosotros, que es el conocimiento de Dios, que es la misma palabra, el verbo. Cuando habla de la luz, ya nos está diciendo que Cristo es la fuente de todo conocimiento y que Cristo es la fuente de toda sabiduría. Pero no solamente del conocimiento y la sabiduría, sino que Cristo es la fuente de la vida física y de la vida espiritual. Él es la fuente de toda vida, tanto de la vida física como de la vida espiritual. Por tanto, iglesia, toda la vida que nosotros recibimos en el Espíritu, revelándonos a Cristo, es la misma vida de Dios impartida a nosotros, impartida a nuestras vidas, impartida a nuestro espíritu. Por lo tanto, cuando Dios imprime vida, iglesia, lo que está haciendo Dios es entregando algo que le pertenece a Él. Es una cosa que el cristiano verdadero tiene que entender. Cuando Dios imprime vida, cuando Dios imparte vida, está entregando algo que es de Él, que emana de Él y solo de Él, porque la Biblia nos está diciendo que Él es la vida. Por lo tanto, familia, toda vida. Bueno, hace unas semanas vimos diferentes tipos de vida, algunos se acuerdan, pero toda vida proviene de Dios. Absolutamente toda vida proviene de Dios. Por lo tanto, Dios impartió, imparte e impartirá vida en la creación. Dios ha soltado vida por aquí, ha impartido vida por aquí, ha impartido vida por allá. Dios toda la vida ha impartido vida, pero al hombre lo ha dotado de otro tipo de vida. Al hombre le ha dado su propia vida, la vida del Espíritu, la vida suprema, la vida de Dios, la vida Zoé. Lo que le estoy diciendo es que el hombre fue diseñado, el hombre fue creado y el hombre fue programado no solamente para ser gobernado por el Espíritu, sino para gobernar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el hombre ha sido creado no solamente en el contexto de Dios, sino desde los mismos códigos de ADN que Dios tiene. Entonces al hombre se le entregaron todos los códigos necesarios, los códigos divinos, cuando el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Es decir, al hombre se le dieron absolutamente todas las facilidades para que fuera excelente gobernante del reino de Dios. Al hombre se le entregaron todas las facilidades. ¿Por qué? Porque al hombre se le dio acceso al árbol de la vida, acceso que el hombre no utilizó. Al hombre, en el momento que fue creado a imagen y conforme a la semejanza de Dios, al hombre se le dio acceso al árbol de la vida, pero el hombre no accesó. Pero la verdad del asunto es que el hombre fue creado para moverse en el contexto del Creador, para moverse en el contexto de su Creador, y desde ese contexto gobernar y señorear de acuerdo a la sabiduría de Dios y no del hombre, de acuerdo a la sabiduría del Espíritu y no a la sabiduría natural del hombre. Oh, iglesia, ¿qué fue lo que pasó entonces? El tema es tremendo, porque lo que pasó, iglesia, es que cuando el hombre cae en transgresión, dañándolo todo, cuando el hombre cae en transgresión, iglesia, desechando el programa, desechando el plan, desechando el propósito, desechando todo lo que Dios se había propuesto con él, absolutamente todo entró en deterioro. Absolutamente todo, iglesia, es decir, todo el orden existente fue alterado. Ahí es donde el espíritu muere, el cuerpo empieza a deteriorarse y el alma toma control. Y cuando hablamos del alma ya hablamos de otra cosa, estamos hablando de nuestro sistema sensorial. Ahí es cuando el espíritu, corta el espíritu de Dios con el hombre. El cuerpo del hombre empieza a deteriorarse, a oxidarse, a acabarse, a envejecerse. Y el alma toma control, iglesia, separando al hombre de la vida Zoé, separando al hombre de la vida de Dios.
Por eso es que cuando nosotros nacemos de nuevo por la palabra, por eso es que cuando Dios nos da de nuevo vida en Cristo, eso afecta al hombre integral. No afecta a una parte de ti, afecta al hombre integralmente, es decir, espíritu, alma y cuerpo. Dios no hace las cosas a medias. Dios no deja nada afuera, nada, porque la Biblia dice que Él es fiel y justo para terminar todo lo que ha prometido, todo lo que ha dicho, iglesia. Entonces Él no hace las cosas por la mitad. Lo que te estoy diciendo es que Dios no salva tu espíritu para que tú hagas lo que te dé la gana con tu cuerpo. Duele, pero Dios no salva tu espíritu para que tú hagas lo que te dé la gana con tu alma. ¿A quién le estoy predicando yo? Diga amén. Esto es muy importante entenderlo, porque es que a veces, wow, no pasa nada. No, con Dios no se juega, familia. Lo que Dios hizo en Cristo afecta al hombre integralmente, espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? Porque Cristo en nosotros, ojo, Cristo en nosotros convierte el pecado, convierte el desorden, convierte la degeneración que dejó el viejo hombre, iglesia, ¿en qué? En algo que verdaderamente manifieste la imagen, la naturaleza y la semejanza de aquel que nos creó. Oh, familia, ¿por qué? Porque en el momento de pecar, ojo con esto, ese ser que había sido dotado con la naturaleza de Dios, ese ser que había sido dotado con la vida de Dios, es decir, el hombre corporativo, varón y hembra, que fue diseñado, programado y creado para ser un gobernante en el Espíritu de Dios, se convierte en un pedazo de carne gobernado por el alma. Así de simple. Ese hombre que había sido dotado con las maravillas del Espíritu, que se le había entregado imagen y semejanza, que lo tenía todo para ser un buen gobernante no solamente de sus propias circunstancias y carácter, sino en la complejidad del reino de Dios, familia. Ese hombre deja de ser gobernado por el Espíritu para pasar simplemente a ser un pedazo de carne controlado por el alma, es decir, controlado por sus emociones, controlado por su voluntad, controlado por sus sentimientos, controlado por sus deseos. Ahí es donde la Biblia dice: y fue el hombre un alma viviente. ¿Aló? ¿Cuántos han leído eso? Y fue el hombre un alma viviente que hizo alianza con el diablo, un alma viviente que hizo alianza con el enemigo, entregando el dominio que le pertenecía, algo que Dios le había dado a él: dominio, señorío, gobierno. ¿Qué hizo el hombre? Entregó el dominio que le pertenecía. Oh, iglesia, es decir, el señorío pasó a manos de otro. El señorío que Dios le había entregado pasó a ser gobernado por otro que tomó el control del hombre, que tomó el control de su razón, que tomó el control de su mente. ¡Wow! Pero cuando nuestro Señor Jesucristo enseña, cuando nuestro Señor Jesucristo intenta en su grande sabiduría imprimir esta verdad en el hombre, Él suelta una verdad que rompe la cabeza de cualquier teólogo, que le rompe el coco a cualquiera que quiera meterse con la interpretación de la palabra. Y en Mateo capítulo 16, versículo 25, dice la palabra del Señor: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Quiero que se concentren en este texto, que es importante. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Póngame el texto otra vez, por favor. Correcto. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Mire qué interesante como dice: todo el que quiera salvar su vida. Está hablando de su vida. De su vida, diga mi vida. La Biblia dice: porque todo el que quiera salvar su vida, decía el Señor Jesús, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y estos textos generalmente los leemos un poquito a la carrera y no nos metemos a profundizar, por ejemplo, en lo que dice el original. Y cuando leemos el original, que en este caso es griego, entonces nos damos cuenta que la palabra vida ahí en su vida no es la palabra zoe, de la que hemos venido estudiando. Ahí es la palabra suke. Así que el texto lo que está diciendo es: todo el que quiera salvar su suke. ¿Qué es suke, familia?
Su qué se refiere al alma. Es la vida almática, es la vida psíquica, es la vida mental. Escuche bien, la vida mental. Por lo tanto, el texto lo que está diciendo es: todo el que quiera salvar su vida mental, todo el que quiera salvar su vida personal, su vida psíquica, su vida mental, el que la quiera salvar la perderá. ¿Sabe que nosotros nos desenvolvemos en nuestra vida y esa es más o menos la dinámica? ¿Qué es lo que queremos salvar? ¿Qué es lo que interesa al hombre? Su ego, su yo. Pero la Biblia dice: el que quiera salvar su vida, ¿su qué? ¿Qué dice? La perderá. Pero todo el que pierda su vida, sigue hablando de la misma vida. Es decir, está hablando del ego, está hablando del orgullo, está hablando de lo que nosotros no hemos entendido, que es la vida del hombre, la vida su qué, la vida personal. Esa persona, iglesia, dice: el que la quiera salvar la perderá, pero todo el que pierda su vida por causa de mí, dice el Señor. Y cuando dice de mí, ya involucra la vida Zoé, que es la vida de Él, la vida de Dios. Mire qué interesante que lo que dice: el que pierda su vida su qué, el que pierda su vida personal por causa de mí la hallará. Entonces el Señor no la está prohibiendo. El Señor no te está diciendo que está mal. El Señor no te está diciendo que eso es malo. El Señor lo que está diciendo es de dónde proviene. ¿Lo has entendido o no lo has entendido? Lo que el Señor está diciendo es: tú nunca vas a poder encontrarte a ti mismo ni gobernar tu alma sin la vida de Dios. Nunca vas a poder encontrarte, ni siquiera como persona. Y usted ve en el mundo cantidad de problemas mentales, cantidad de problemas familiares, porque la gente no se puede encontrar a sí misma si no entiende que todo aquello le pertenece a Él y solo a Él, y proviene de Él y solo a Él. No proviene del mundo, no proviene del intelecto, no proviene de la universidad, no proviene de los libros, no proviene de los teólogos, no proviene de la Biblia, proviene de la palabra. Porque una cosa es la letra y otra cosa es la palabra. ¿Aló? Importante entenderlo, iglesia. Y eso quiere decir algo tenaz, y es que todo el que quiere de una u otra manera seguir dependiendo ¿de qué? De lo que provee el árbol que nutre el alma. ¿Aló? Y eso es lo que le pasa al cristiano, que quiere seguir dependiendo de lo que provee el árbol que nutre el alma. ¿Y cuál es el árbol que nutre el alma? El árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, del que el hombre comió y sigue comiendo. Del que el hombre comió y sigue comiendo, familia. Pero el que está enganchado ahí, iglesia, está enganchado ¿a qué? Al árbol que nutre el alma, que nutre los sentidos, que nutre la voluntad, que nutre el orgullo, que nutre la vanidad. Ese pierde la vida eterna porque pierde la conexión con el origen de la vida. Porque pierde la conexión con el que vive, con el que reina, con la vida suprema. Oh, el texto dice: el que pierda su vida su qué, por causa de mí, la vida Zoé, la hallará. El que pierda su vida. Ahora, el tema es que ese texto lo han malinterpretado, y en esa mala interpretación nos lo han predicado a nosotros toda la vida. Y a la iglesia le han enseñado que perder la vida, familia, es entregar nuestra vida al Señor, al servicio de la congregación, al servicio de la iglesia, trabajar para Dios todos los días. Eso es perder la vida. Wow. Yo lo veo al contrario, porque si yo me entrego al trabajo de una congregación sin la dirección de la voluntad de Dios, perderé la vida. Sin el conocimiento de la palabra de Dios, perderé la vida. ¿Por qué? Porque no estoy funcionando por propósito, estoy funcionando por intereses personales. No importa dónde estés, no importa dónde. No, que es que yo voy a la iglesia. ¿Cuál iglesia? Esto no es una iglesia, la iglesia eres tú. Tú no ganas nada con estar en un local y no saber qué es iglesia. Aló, familia. Esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Si nosotros hacemos eso, lo que hacemos es permanecer existiendo, pero no estamos viviendo. Ya lo sabemos, que son dos cosas diferentes. Y vamos a permanecer existiendo movidos por intereses personales, pero no por el Espíritu. Yo conozco mucha gente que dicen: no, es que yo trabajo para Dios, pero son asalariados de denominaciones religiosas sujetos a un cargo, esperando una jerarquía.
Pero este texto está hablando de otra cosa. Este texto habla del intercambio de la vida, de un intercambio de vida. Todo el que pierda su vida, es decir, el que pierda el origen de su existencia natural, su yo, su ego, su orgullo, su vanidad, por causa de mí, que soy la vida suprema, la vida del Espíritu, el árbol de la vida, Cristo vivirá. Es decir, esa persona encontrará su propósito de existencia, la conexión con su Creador. Eso es trascender a una vida de conocimiento. Eso es trascender a una vida del Espíritu. A esa persona se le vuelve a dar entrada, escúcheme, entrada al trono de la gracia que se había cerrado hacía miles de años. Y la gente recibe una palabra: acercaos al trono de la gracia, y se acercan al púlpito donde está el pastor. Discúlpeme esto, mentira del diablo. Y estamos cansados de argumentos religiosos de muchos años. Acercarse al trono de la gracia no es venir a un púlpito, arrodillarse y después salir a pelear con todo el mundo. No, esto es un cambio de vida. Esto es un cambio de vida, iglesia. Ahí se abrió una puerta en el Espíritu, donde Dios te vuelve a acercar al trono de la gracia que había sido cerrado. Porque cuando el hombre desobedeció, cuando el hombre fue expulsado de la presencia de Dios, iglesia, por la incredulidad que lo llevó a pecar, el Señor, ¿qué hizo? Cerró el jardín del Edén y guardó el árbol de la vida. Lo guardó, punto. Y le puso vigilantes. ¿Alguien ha leído este texto? Y le puso vigilantes. Lo guardó, iglesia. Pero guardó el árbol de la vida, al cual el hombre sí había tenido acceso, pero no accesó. Al cual el hombre sí había tenido permiso de comer, pero no comió. ¿Qué hizo el Señor cuando el hombre pecó? Lo guardó. Pero para que esto volviera a su cauce, al cauce original del plan, del propósito eterno, familia, Dios hace algo sin precedentes, algo increíble, algo que el hombre no puede imaginar, algo que estaba marcado en el Antiguo Testamento a través de tipos, sombras y figuras durante toda la historia. Algo que el Señor escondió, pero estaba ahí. Algo que el Señor no reveló, pero estaba ahí. Había inspiración, pero no había revelación. Son dos cosas diferentes. Había inspiración, pero no había revelación. ¿Qué hace el Señor? Escuche bien esto. Revela el principio. Se lo voy a decir así para que me lo entienda. Revela el principio antes del Génesis. Uy, pastor, usted está como ese pastor de internet que ora y que predica de cosas antes del Génesis. Pero vamos a ver cómo lo vamos a entender. ¿Qué hace el Señor? El Señor revela el principio. Es decir, el principio antes del Génesis es el principio de principios, el verdadero principio. Cuando le digo que revela el principio de principios, es que Dios se está revelando a sí mismo. ¿Quién lo registra en la Biblia? Juan capítulo 1, versículo número 1. Escuche bien, Juan revela el principio de principios. ¿Qué es eso? Es la confirmación de la vida eterna. Es la confirmación de la eternidad. Es la confirmación de la vida suprema. Es la confirmación de la vida creadora. Es la confirmación de la esencia del origen. Es la confirmación de que hay algo que siempre ha estado, de que hay algo que siempre era, que siempre ha sido. Y entonces Juan dice en el capítulo 1, versículo número 1: en el principio es el verbo. ¿Amén o no amén? No amén, dice era. ¿Cómo va a ser? ¿Por qué dice era? Pero es que el principio es Génesis 1:1. Amén. Esto ya lo hemos predicado, pero se lo estoy soltando de otra manera. Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en ese momento ya era. Ya Dios era. ¿Aló? ¿Cuántos están aquí todavía? Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada. Hombre, natural. Él era desde antes. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y termina diciendo, en Él estaba, no está, estaba. Estaba
O sea que la vida siempre ha sido. En Él estaba la vida. Y la vida era, lo que está haciendo Juan es introduciendo el Génesis. El Génesis antes del principio. El principio de principios. Es decir, Juan nos muestra el origen de todo, nos muestra la esencia de Dios, y en ese texto que acabamos de leer nos lo muestra en 5 puntos. ¿Quién los quiere escuchar? Rapidito. 5 puntos para que entendamos ese texto. Nos lo muestra en 5 puntos vitales, necesarios de entender. Punto número 1, nos dice que Dios existe, pero que Dios siempre ha existido. Es decir, nos está diciendo que Dios existía antes del Génesis, que Dios existía antes de la creación, porque en el principio era. Por lo tanto, Dios era, es y será siempre y por siempre el origen de todo y el sustento de todo. Punto número 1. Punto número 2, nos habla de la pluralidad de Dios. Diga conmigo, pluralidad. ¿Cuántos lo saben decir? Diga, pluralidad. El texto dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Yo no sé si ustedes han oído mentar esto, pero hay una cantidad de gente por ahí que dice que hay varios dioses. Hay algunos que dicen que hablan de que el Padre es un Dios. ¿Cuántos han oído? El Hijo es otro Dios, el Espíritu es otro Dios, pero la Biblia dice que el verbo era Dios. Por lo tanto, lo que está diciendo la Biblia es que no son varios dioses, es 2 en 1, 3 en 1. Eso de las mujeres saben bastante de eso porque van al mercado y 3 en 1 dicen ahí. Exactamente. Entonces no hay verdad en ese argumento de que el Padre es un Dios, el Hijo es un Dios, el Espíritu es un Dios. No. El Padre, el Hijo y el Espíritu son un Dios, han sido un Dios y serán un Dios. Y eso nos lleva al tercer punto. Desemboca de una manera maravillosa en la unicidad. Unicidad de Dios. Porque también hay mucha gente que he oído yo hablar por ahí que hablan de la soledad de Dios. Ah, no, es que Dios estaba tan solo que creó al hombre para sentirse acompañado. ¿Cuántos lo han oído? Yo lo he oído. No es que Dios estaba muy solo, entonces por eso creó al hombre, porque el amor de Dios es tan grande que necesitaba a quien amar. De Dios estaba solo, y para sentirse acompañado, déjeme decirle, Dios jamás ha estado solo, porque Él no solamente es el verbo, sino que por la eternidad ha estado con el verbo. Por lo tanto, siempre ha habido una compañía, el amor, la familia de Dios en Dios. Y ese es el poder del origen. El cuarto punto, todas las cosas por Él fueron hechas. Eso quiere decir que no hay coautores. No hay coautores. No es que el Espíritu hizo una cosa, el Padre hizo otra y el Hijo hizo otra. No hay coautores, es un Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. El origen de todo es Dios. El gran problema es que el hombre le da la gloria al hombre. El hombre le da la gloria a la ciencia, el hombre le da la gloria a la biología, el hombre le da la gloria a la ingeniería nuclear, el hombre le da la gloria a los planetas, al espacio, a todo lo que... Pero no, la Biblia dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Todo, absolutamente todo, incluyéndolo a usted, incluyendo a sus hijos, incluyéndome a mí, tiene su origen en Dios. Porque Él era, es y será la vida. Ese es el quinto punto. La vida. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Cuando el texto dice, en Él estaba la vida, eso me enseña a mí que el origen de todo no es una explosión. Porque en Él estaba la vida. Por lo tanto, el origen de la vida no es una explosión. ¿Alguien me está entendiendo esto? La vida estaba en Dios. Por lo tanto, iglesia, toda la vida conocida fluye de la vida suprema. Toda la vida conocida fluye de la vida de Dios. Toda la vida conocida fluye de la vida Zoé. Él es nuestro principio. ¿Por qué? Porque la vida, esa vida que pertenece a Dios, era la luz de los hombres. Y esa vida ahora, esa vida poderosa que crea vida, de la que fluye toda la vida, está en ti. Está en ti, está en ti, está en ti, está en mí. Esa es la vida que Dios le ha dado al hombre y que ahora le ha devuelto en Cristo.
Esa vida que el hombre perdió le ha sido devuelta en Cristo. Oh, iglesia, por eso es que el nuevo Génesis lo que nos enseña es que ahora hay otro prototipo de Adán en el planeta. Otro prototipo, otro Adán en el planeta. Sí, iglesia, la Biblia lo identifica como el segundo hombre. La Biblia lo identifica como el postrer Adán. Que eso ya hemos hablado también, el postrer Adán. Pero escúcheme, si el primer prototipo, escúcheme, el primer prototipo, que es el primer Adán, un hombre, tuvo la culpa. Si el primer prototipo, iglesia, el primer Adán, un hombre, fue el que causó el problema, entonces el segundo prototipo, el postrer Adán, un hombre, tenía que resolverlo. ¿Amén o no amén? Pero ese segundo hombre, ese postrer Adán, no es cualquier hombre. Es alguien que vendría de arriba, de lo celestial, no gobernado por el alma, no gobernado por el sistema sensorial, que no reaccionaba a lo que sus sentidos le exigían. No, iglesia, un hombre que fue concebido directamente desde el corazón de Dios, es decir, un hombre de carne y hueso, pero espiritual. Uy, ¿a cuántos se les parece esto? Le estoy diciendo, un hombre de carne. ¿Cuántos espirituales hay aquí? Le estoy hablando de Cristo, de Jesucristo, un hombre de carne y hueso, pero espiritual. ¿Por qué? Porque lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Yo no sé si usted ha nacido del Espíritu, pero la Biblia dice, lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Por lo tanto, estoy hablando de un hombre espiritual metido en un cuerpo de carne. De un hombre espiritual, de un hombre espiritual, de un hombre gobernado en el Espíritu, pero metido en un cuerpo de carne, concebido, sustentado, gobernado y lleno de la vida suprema. Por eso es que nosotros no solamente identificamos el Evangelio de Juan como el Evangelio del amor, sino también como el Evangelio de la vida. El Evangelio de Juan no solamente es llamado el Evangelio del amor, sino también el Evangelio de la vida. ¿Por qué? Porque Juan no solamente se fundamenta en la vida, sino en algunas obras que hizo Jesús. ¿Para qué? Para plasmar, para iluminar esa revelación que tiene ahí. ¿De qué? Del Génesis. Es una cantidad de cosas que Jesús dijo. Por eso dice Juan que si se escribiera todo lo que Jesús dijo, ni siquiera todos los libros del mundo alcanzarían. Ahí está. Ni todos los libros del mundo alcanzarían. Juan escribe ¿para qué? Para que nosotros podamos entender revelación por medio de lo que ilumina el Espíritu Santo. ¿Para qué escribe Juan? Para que nosotros entendamos que eso que pasó en Belén de Judea, cuando nació el Señor, que eso que pasó en Belén de Judea, cuando nació nuestro Señor Jesucristo y vino a la tierra, no fue simplemente un evento histórico. No, familia, no fue simplemente un evento histórico. ¿Sabe qué estaba pasando allí? ¿Sabe qué estaba pasando allí? Se estaba abriendo de nuevo el Edén. ¿Sabe qué estaba pasando allí? Ese Edén que el Señor cerró, donde guardó el árbol de la vida, se estaba abriendo de nuevo. ¿Para qué? Para que los hombres pudieran volver a tener la oportunidad de comer del árbol que no habían comido. Para que los hombres pudieran volver a tener de esa oportunidad de un árbol que se les había entregado y no habían querido comer. Por eso es que el tema de Juan es el tema de la vida. Por eso dice Juan en Juan 1:3: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Oh, interesante cómo el apóstol Pablo retoma este tema y lo dice de una manera maravillosa en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Se dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Aleluya. Y todas las cosas en Él subsisten. Por lo tanto, iglesia, el poder de crear estaba en un ser que era, que es y que será por siempre la fuente, el arquitecto, el constructor de todo. Y Él no solamente es la fuente, es la sustancia que sostiene el universo. Es la sustancia que sostiene nuestras vidas. Por eso es que Juan, en determinado momento del Evangelio,
manifiesta la vida, habla de la vida, suelta el tema de la vida, presentando a Jesucristo. Ojo con esto. No crea que el nombre de Jesucristo está mucho en los evangelios. Está 2 veces en Mateo, 2 veces en Marcos, 2 veces en Juan. Pero Juan presenta a Jesucristo. Pero es que, ¿qué es la palabra Jesucristo? Escuche lo que le voy a decir, que no lo he oído. La palabra Jesucristo es la revelación del Cristo en Jesús. ¿Aló? Escuche bien esto. La palabra Jesucristo es la revelación del Cristo en Jesús. ¿Cómo qué? Como razón y camino. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que Cristo es la razón, pero Jesús fue el medio. ¿Aló? Cristo es la razón, la causa, la consecuencia, el motivo de todo, de la creación, de la redención, de todo. Él es la razón. Pero ¿cuál fue el camino? Jesús, el medio camino, porque Jesús es el Logos hecho carne. Jesús es el Logos hecho carne, es el Verbo encarnado, es la vida suprema encapsulada en un cuerpo. Jesús es la proyección física, es la proyección visible de la vida que le dio origen a toda la existencia. Jesús es la manifestación misma de la esencia que lo sostiene todo. Oh, escúcheme, Jesús en la cruz sostuvo el pecado del hombre. Jesús en la cruz sostuvo la maldad de la humanidad. Por eso es que cuando María estaba sosteniendo a Jesús en los brazos, no era ella la que lo estaba sosteniendo a él, era él el que la estaba sosteniendo a ella, porque él lo sostiene todo. Él lo sostiene todo. Sostiene tu hogar, sostiene tus hijos, sostiene tu esposo, sostiene tu esposa, sostiene todo. Sostiene tus negocios, sostiene tu economía, sostiene tu salud, sostiene tu pasado, tu presente y tu futuro. Sostiene nuestras vidas. Él es el todo del universo, iglesia. Él sostiene nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros deseos, familia. Sostiene nuestras vidas. Oh, Jesús es la fuerza, es el poder de Dios encarnado, iglesia. Él es la razón de nuestra existencia y la razón de todo lo que existe. Él es el Verbo, el origen de todo, iglesia. Él es la palabra antes de la creación. Oh, iglesia, Él es el principio antes del Génesis. Él es la vida suprema. Él es la vida de Dios. Él es la vida del creador del universo encapsulada en un hombre. Ay, ese es mi Jesús. En un hombre, iglesia. La Biblia dice: en Él estaba la vida. En otras palabras, en Él habitó la mayor calidad de vida existente en el universo. Y Él te ha dado esa vida a ti, a ti, a ti y a mí. Amén. Él es la esencia que hoy, ayer y por siempre lo sostiene todo. Y si vamos a hablar de propósito, de que todos nosotros como familia, como cuerpo y como iglesia entendemos que el propósito de Dios es que manifestemos al mundo la vida y el poder del Dios que tenemos, Cristo es quien sustenta, sostiene ese propósito, no más. No hay cumplimiento del propósito en la cultura. No hay cumplimiento del propósito en los negocios. No hay cumplimiento del propósito en la sociedad. Y no hay cumplimiento del propósito en la religión. Solo en Cristo y nada más que en Cristo. Él es nuestro Rey. Él es nuestro motivo. Él es la causa y la consecuencia. Y a través, familia, a través de ese Cristo que habita en el cuerpo, la iglesia, compuesta por todos aquellos que hemos trascendido a este entendimiento, veremos, y lo sé, porque es una promesa cumplida en Cristo, realizado el plan de Dios en tu persona, en tu familia, en tu congregación,
en tu ciudad, en tu nación y en el mundo donde Dios nos ha puesto para impartir la vida que ahora poseemos. Señor, te doy gracias por la verdad de tu palabra, por las maravillas, Señor, del pensamiento del Espíritu que viene a invadir nuestra mente, porque tú has dicho: renovaos en el espíritu de vuestra mente, porque tú has dicho: no prediquéis un evangelio diferente al que le he revelado a una generación, porque no puedes predicar algo diferente. Anatema. Oh Señor, te damos gracias por llevarnos a descubrir los secretos que han sido abiertos a partir de tu muerte y tu resurrección. Gracias por el poder de la luz de tu Espíritu, que nos lleva, Señor, al entendimiento de lo que ya has plasmado en tu palabra, que ha sido revelado para nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos ver más allá de nuestros ojos naturales y permitirnos conectar con tu Santo Espíritu, Señor, para que todas estas verdades me lleven a ser un gobernante correcto de lo que tú has entregado para mí, a tomar las decisiones correctas, a hablar de la manera correcta. Señor, yo no estoy aquí para imitar a Jesús en su manera de vivir, porque yo no soy judío. Yo he sido puesto aquí en esta tierra en el siglo XXI para yo manifestar el poder de un Dios creador del universo que hoy habita en mí y me lleva, Señor, a tomar decisiones en el Espíritu y desde el Espíritu de una manera correcta, a ser ejemplo en el mundo de lo que predico, y no simplemente a desear posiciones, cargos, poder. Si estamos aquí solamente es para servirte desde el corazón, porque ese es tu deseo, porque tú, Señor, nos enseñaste que no viniste aquí para ser servido, sino para servir. Qué mejor manera de servir que enseñar tu verdad, para llevar a tu iglesia a ser gobernantes, a señorear, tal y como tú lo has dispuesto desde el principio, a ser reyes, sacerdotes, a ser un reino sacerdotal de una manera espiritual, gobernando desde el amor, desde la misericordia, desde el perdón, desde el entendimiento espiritual, sin intereses personales de por medio, deseando el bienestar, la bendición, la sabiduría para la congregación. Te bendigo, Rey, bendigo las familias, hombres y mujeres que buscan en tu palabra el camino correcto y que han entendido que en ti estaba la vida, está la vida y estará la vida, y que esa vida suprema, que esa vida Zoé es la luz que nos da entendimiento, conocimiento, inteligencia, sabiduría, dominio propio, poder de decisión, que nos llena del fruto de tu Santo Espíritu para poder ejecutar lo que tú has planeado para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.